Bendiciones de manera especial. El Dios Padre, Dios Cristo, Dios Espíritu Santo bendiga sus vidas. Donde estés ahora, sea en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar que te encuentres. Dios te bendiga grandemente. Como seres humanos que somos imperfectos y vivimos en un mundo imperfecto, hay momentos que nos enfrentamos a situaciones muy conflictivas, a veces muy personales, en algunas veces en nuestro entorno, nuestro contexto inmediato o distante. A veces enfrentamos crisis en nuestros países, en las regiones donde habitamos, y necesitamos tomar decisiones claves. Por eso nuestro devocional de hoy le titulamos Directrices Divinas para enfrentar momentos desafiantes. Y tomamos la historia de uno de los patriarcas de la fe cristiana. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 26, versículo 1 al 3 y versículo 12 al 13 del mismo capítulo. Les leo de inmediato la escritura. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Paso al versículo 12 y 13. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La escritura nos informa que a este varón de Dios le tocó enfrentar una de las hambres más extremas de su tiempo. Entonces, Isaac, el hijo de Abraham, planeó irse de su tierra, porque era parte de la región donde había esa hambruna, y se fue hacia la tierra de los filisteos. Al parecer, Isaac no encontró en ese lugar, en Palestina, cuando visitó a Abimelech, el rey de los filisteos. Entonces planeó ir a Egipto. En el versículo 2 nos dice la escritura que en eso Dios se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto. Él sabía que en Egipto a Isaac no le iba a ir bien. De hecho, Egipto en el griego copto significa tierra seca, pero en el hebreo es la palabra Misraim, que significa encierro, tribulación y angustia. Con razón Dios le dice a este hombre temeroso de él: no lo hagas. Aquí la primera directriz que encontramos: los no de Dios. No siempre que le pedimos a Dios algo, nos lo concede como nosotros se lo pedimos. Y no siempre esperaremos de Dios un sí a lo que nosotros pretendemos. Pero es que sea sí o no de parte de Dios, siempre será a nuestro favor. Siempre será para nuestro bien. En este caso, Dios le dice a Isaac que no descienda específicamente a ese lugar, porque Egipto representa al mundo impío, el mundo en contra de Dios. Entonces vemos dos connotaciones de esta directriz de Dios. Primero, Dios no quiere el mal para nosotros. Él siempre quiere el bien. Hay una palabra muy clave en esta directriz que Dios le da a este varón, y es: no desciendas. Porque geográficamente Isaac habitaba en la parte oriental de Jerusalén.
que en aquel entonces se llamaba Betel. Y Egipto quedaba en la parte sur, en la parte de abajo. Por eso Dios le dice, no desciendas. Sin embargo, en esta palabra tenemos escondido un secreto de Dios para nosotros. Y es que nos hace ver Dios que su plan, su deseo, es que nuestra vida no sea de descenso, sino de ascenso, de ir en progreso en todos los ámbitos de nuestra vida. Para comenzar, lo prioritario es la vida espiritual, porque lo espiritual es lo que sostiene la vida. Si tu vida personal en el área del espíritu, de tu alma, va en ascenso, el resto de áreas serán llevadas por ese ascenso espiritual. ¿Qué nos permite ascender espiritualmente? La oración, el contacto diario, constante con la palabra de Dios, congregarnos, porque nos permite crecer más y más. También servir a Dios, servir al prójimo, servir con la comunidad de fe a la que pertenecemos. Eso nos permite una vida de ascenso espiritual. Lo contrario de ello, cuando llevas una vida de bajada, de picada espiritualmente, que una vida de derrota, de fracaso, cuando dejas de practicar estos hábitos, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la palabra de Dios, cuando dejas de mantener esa comunión con el resto de la iglesia, tu vida va en descenso. La verdad que el que deja de hacer estas cosas termina en Egipto, y es lo que Dios no quiere. Pero también en otras áreas, Dios tiene directrices específicas. Dios puede hablarte y Dios te está hablando en este momento lo que no debes hacer. Dios no quiere que descendamos, que nos encontremos en encierros de los cuales no podamos salir. Es clave escuchar a Dios, estimados. A veces, por no escuchar a Dios, caemos presas o presos del encierro, de angustias, por no buscar su consejo. Fracasamos. Pero en este caso, Dios nos está diciendo que no descendamos. Dios quiere una vida de ascenso, repito. Dios quiere una vida de progreso para nosotros. Que en vez de que cada vez vayamos en deterioro, de fracaso en fracaso, Dios tiene planeada para nosotros una vida que vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Isaac obedeció la voz de Dios y ya leímos cómo le fue. Luego nos ocuparemos un poco más de ello. Ahora nos encontramos con una directriz también específica de Dios. Ya vimos el no de Dios. Ahora sí encontramos la segunda directriz de Dios, lo que sí debemos hacer ante momentos de desafíos, de crisis, de grandes conflictos que enfrentemos, como en el caso de Isaac. Dios le dijo a Isaac lo que no debería hacer y le dijo lo que sí debería hacer. Y eso lo encontramos en la segunda parte del versículo 2 de Génesis 26, y en el versículo 3 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí está la primera directriz en cuanto al sí. Habita donde yo te diré. Dentro de este punto del sí de Dios sobre las directrices que Él nos plantea para que sepamos enfrentar momentos de grandes desafíos y salir en victoria de ellos, está el que vivamos como Dios manda. En el versículo 3 de este capítulo 26 de Génesis dice Dios que le habló a Isaac y le dijo, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Tomamos ese símil que Dios le dice a Isaac, habita como. Y creo que ya somos grandes para entender cómo Dios manda que vivamos. Dios quiere que vivamos en rectitud, moral y espiritualmente sanos, que vivamos vidas santas, rectas. Por ejemplo, Dios no nos manda que nos involucremos en negocios ilícitos. Dios no admite que tú lleves una vida a tu manera. Y eso no es restringir nuestra libertad.
Dios quiere lo bueno siempre para sus hijos. Dios quiere que vivamos como Él lo ordena y no a nuestra manera. Vivir a la manera de uno es hacer lo que se le antoja. Al fin y al cabo, pues Dios nos da libre albedrío y podemos hacer lo que de verdad querramos, pero consecuencias siempre van a haber. Dios quiere bendecirte en este tiempo, no importa lo que estés enfrentando, pero si sigues las directrices de Dios, verás resultados asombrosos en tu vida, como lo que vamos a leer en el versículo 12 y 13 de este capítulo de Génesis 26. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Como Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto, sino que permaneciera en la tierra o fuera la tierra que Dios le indicaba. ¿Y sabes a dónde fue que habitó Isaac? En un lugar llamado Gerar. Contrario a Egipto, Gerar tiene un significado especial. Gerar significa peregrinaje. Un peregrino es una persona que va de paso, que no es del lugar donde habita. Dios le dice en el versículo 3 a Isaac que habite como forastero. No significa un pordiosero o un mendigo. Forastero significa extranjero. Y es que el extranjero no tiene otra más que poner todo su esfuerzo, sacrificio para salir adelante. Y esa es la mentalidad de Dios para nosotros. De hecho, la Escritura plantea que los hijos de Dios no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Muchos de ustedes son testigos de cómo el extranjero sale adelante a punta de esfuerzo, invirtiendo todo el sacrificio de su vida. Y eso fue lo que hizo Isaac. Pero también Gerar significa lugar de prueba. En Gerar, Isaac fue probado. Estuvo a punto de perder a su esposa muy hermosa que se llamaba Rebeca. Pero Dios lo ayudó y lo respaldó porque Isaac obedeció las instrucciones de Dios. Pero hay algo curioso de Gerar y es que Gerar significa grano. Con razón dice el versículo 12 que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó al 100 por 1 y Dios le bendijo. Encontramos la tercera directriz de Dios y es que Dios nos dice que trabajemos y trabajemos duro, estimados. Solo el trabajo duro y con inteligencia y audacia es lo que nos saca adelante cuando también seguimos las directrices de Dios. ¿Sabes qué? Si le crees a Dios y si le obedeces a Dios como Isaac lo hizo, Dios te dará la salida a esa crisis o a cualquier conflicto que enfrentes y podrás testificar de que vale la pena seguir las directrices de Dios, las instrucciones que Dios nos da, obedecer al Señor. Haz lo que Isaac hizo. Isaac hizo como Dios le mandó. Ya estamos grandes para saber cómo Dios quiere que vivamos y qué quiere Dios que hagamos. Dios ya lo dice, que el que le obedece a Él, las bendiciones le persiguen y eso se cumple. Te lo digo por testimonio propio. Oro por sus vidas para concluir este tiempo. Mi Dios, así como tú le apareciste a Isaac, tu siervo, para evitar que fracasara, y tú le dijiste el qué no hacer y el qué sí hacer. Le hablaste, Señor, de que viviera donde tú le dijiste e hiciera como tú le mandaste. También Isaac le tocó trabajar duro y el resultado fue que cosechó al 100 por 1 y dice tu palabra en Génesis 26:13 que se enriqueció grandemente. Mi Dios, lo primero que tú quieres es que nosotros sometamos nuestro ser a ti en espíritu y en todo nuestro ser. Y haciendo tu voluntad, saldremos en victoria en toda situación conflictiva que nos encontremos. Yo quiero bendecir a tus hijos y a tus hijas en cualquier lugar de la tierra donde se encuentren. Que tu Santo Espíritu les guíe en todo momento, especialmente en esas decisiones claves que quizás estén enfrentando ahora o les tocará enfrentar en los días venideros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así lo creemos y así lo confesamos. Amén.
Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.